Muy bien. Este es el video 121 del curso de Fast API. Seguimos adelante. En el video anterior vimos una introducción básica al concepto de inyección de dependencias. Sobre el código podemos incluir aquellos componentes que sean compartidos. Pensemos en una conexión a una base de datos. Si realizamos consultas, inserciones, actualizaciones, modificaciones, eliminaciones de datos, en diferentes rutas, podemos pensar que la conexión a la base de datos es común entre todas esas operaciones que están disponibles. Entonces, básicamente es código compartido que se inyecta. Son requerimientos de determinados módulos que acceden a un código común. Continuemos con esta subsección. Decidir entre async y no async. Como dependencias también serán llamadas por Fast API, del mismo modo como las funciones de operación de ruta. Las mismas reglas se aplican para definir esas funciones. Podemos utilizar una función asincrónica o una sincrónica. Y podemos declarar dependencias con assignDep dentro de una función sincrónica común y corriente o dependencias sincrónicas dentro de una operación de ruta que sea asincrónica. Eso no le importa a Fast API. Fast API sabrá cómo lidiar con esos casos. Si no sabemos en qué consiste este tema, podemos entrar a este artículo y aprender acerca de async. Más adelante descubriremos este artículo. Integrado con el estándar OpenAPI. Todas las declaraciones de solicitudes, validaciones, requerimientos de dependencias y subdependencias estarán integradas en el mismo esquema OpenAPI. Así que la documentación interactiva tendrá toda la información de las dependencias. A ver qué nos muestran en esta imagen. Sí, es lo que nos vimos anteriormente. Q, skip y limit son parámetros de consulta compartidos con la operación de ruta item y user. Uso simple. Si le echamos un vistazo, las funciones de operación de ruta están declaradas para ser usadas según como corresponda, según la ruta que hayamos especificado. Listo. Y luego Fast API tendrá en cuenta la llamada de la función con los parámetros correspondientes y realizará la extracción de la solicitud. Actualmente todo o casi todo de lo que ofrece el framework Fast API trabaja de la misma manera. Se utiliza ese concepto. Con el sistema de inyección de dependencias también le podemos decir a Fast API que la función de operación de ruta también depende de algo que se ejecuta antes de la operación de ruta. Antes de la operación, por ejemplo, read items espera que se complete common parameters para asociarlos a commons, a este parámetro. Listo. Otros términos comunes para esta misma idea de inyección de dependencia son recursos, proveedores, servicios, injectables, componentes. Es una arquitectura orientada a componentes. Los plugins de Fast API. Integraciones y plugins. Los plugins básicamente son extensiones que pueden ser integradas utilizando el sistema de inyección de dependencias. Pero de hecho hay actualmente
no existe la necesidad de crear plugins, ya que con el uso de dependencias es posible declarar un número infinito de integraciones e integraciones que pueden estar disponibles a través de las a través de las funciones de operación de ruta. Ok. Y las dependencias pueden ser creadas de una manera muy simple e intuitiva, de un modo simple e intuitivo, que nos permitirá importar los paquetes Python que se necesitan e integrarlos con las funciones de la API, con unas pocas líneas de código, literalmente, como se dice ahí. Veremos ejemplos de esto en los próximos capítulos acerca de bases de datos relacionales y no relacionales, y también el tema de seguridad, autenticación y autorización, compatibilidad con Fast API. La facilidad, la simplicidad del sistema de inyección de dependencias de Fast API es compatible con todas las bases de datos relacionales, las no relacionales, paquetes externos, API externas, sistemas de autenticación y autorización, sistemas de monitoreo, sistemas que permiten monitorear el uso de la API, sistemas de inyección de Response Data Injection System, sistemas de inyección de datos en respuestas, etc. Simple y poderoso. Veamos esta última parte y ya terminamos. Sin embargo, el sistema de inyección de dependencias es jerárquico, resulta simple de definir y usar. Es aún poderoso. Podemos definir dependencias que definan dependencias por sí mismas. Al final se construye un árbol de dependencias. El sistema de inyección de dependencias tiene cuidado de resolver todas las dependencias, de detectar qué necesita, por ejemplo, cada operación de ruta para poder operar, lo que vimos con este ejemplo. Supongamos que tenemos 4 endpoints: items public, items private, users, user ID activate, items pro. Luego podemos agregar requerimientos de permiso para cada uno de estos únicamente utilizando dependencias y subdependencias. A ver, veamos este árbol. Tenemos el usuario actual. Hay recursos public y observemos con un usuario activo, con un usuario que ha iniciado sesión. Puede ir a la parte administrativa, consultar datos a partir de un ID de usuario, ver artículos, elementos de un usuario que realiza pagos y también revisar un catálogo privado. Podríamos entenderlo de esa manera. ¿Vale? Entonces, con esas dependencias podemos crear rutas que dependan de otros recursos. Está integrado con el estándar OpenAPI. Todas estas dependencias, al declarar sus requerimientos, agregar parámetros, validaciones a las operaciones de ruta. Ok, entonces si nosotros vimos que read item, read user dependen de common parameters, eso significa que esas operaciones de ruta acceden a recursos que son compartidos. Fast API tendrá en cuenta de incorporar todo eso dentro del esquema OpenAPI para que se muestre en la documentación interactiva. Vale. Entonces creo que podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.